Arthur Pink nos ofrece una refrescante exposición de Efesios 6, diciendo: Ármate con la receta de Dios para la victoria. Como creyente transformado por el Evangelio y equipado con el Espíritu, asegúrese de que cada provisión que Dios le ha dado funcione plenamente como debería para protegerlo y preservarlo al caminar con Él. Además de que nos da una explicación de cuáles son estas armas de la fe y una exhortación del por qué fortalecernos y vestirnos con la armadura del Señor. Dicho esto, hermanos, comencemos. La armadura del cristiano. Por último, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir las artimañas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo terminado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:10 al 18. En el pasaje que tendremos ante nosotros, el apóstol reúne todo el tema anterior de la epístola en un recordatorio urgente de las condiciones solemnes bajo las cuales se vive la vida del cristiano. Mediante una figura gráfica, muestra que la vida del cristiano se vive en el campo de batalla, porque no solo somos peregrinos, sino soldados. No solo estamos en un país extranjero, sino en tierra del enemigo. Aunque la redención que Cristo ha comprado para su pueblo es gratuita y plena, sin embargo, entre el comienzo de su aplicación a nosotros y su consumación final, hay un conflicto terrible y prolongado por el que tenemos que pasar. Esto no es simplemente una figura retórica, sino una triste realidad. Aunque la salvación es gratuita, no se obtiene sin un gran esfuerzo. La lucha a la que los hijos de Dios están llamados en esta vida es una lucha en la que los propios cristianos reciben muchas heridas dolorosas y miles de profesantes son asesinados. Ahora, como veremos en los versículos que siguen, el apóstol nos advierte que el conflicto tiene que ver con algo más que enemigos humanos. Los enemigos que tenemos que enfrentar son sobrehumanos y por lo tanto, para luchar exitosamente contra ellos necesitamos la fuerza sobrenatural de Dios. Debemos recordar que el cristiano pertenece tanto al reino espiritual como al natural, y por eso tiene enemigos tanto espirituales como naturales, y por eso necesita fuerza espiritual además de física. Por lo tanto, el apóstol comienza aquí diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 10. La palabra finalmente denota que el apóstol había llegado a su exhortación final, y las palabras fortaleceos se vinculan con lo que precede inmediatamente y con lo que sigue ahora. Todo el quinto y los primeros versículos del sexto capítulo están llenos de exhortaciones. Exhortaciones que pertenecen a cada aspecto de la vida cristiana. Exhortaciones para regularlo en el hogar, en los negocios, en el mundo. Esas exhortaciones están dirigidas al esposo, la esposa, el hijo, el amo, el siervo, y para que el cristiano las obedezca, necesita ser fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza.
Por lo tanto, el llamado que se da en el versículo 10 no es solo una introducción a lo que sigue, sino que también está estrechamente relacionado con lo que precede. Primer punto. Fortaleceos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, después de todos los deberes cristianos que les he expuesto en el versículo anterior, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Las palabras fortaleceos significan reunir fuerzas para el conflicto, y ser fuerte en el Señor significa que debemos buscar esa fuerza de la única fuente de la que podemos obtenerla. Tenga en cuenta que no se trata de ser fuertes de parte del Señor, ni ser fortalecidos por el Señor. No, es sé fuerte en el Señor. Tal vez comprendan esta idea si uso esta analogía. Así como un pulgar amputado es inútil, y así como un pámpano cortado de la vid se seca, así un cristiano cuya comunión con el Señor ha sido rota, se encuentra en una situación impotente, en un estado infructuoso e inútil. Por lo tanto, sé fuerte en el Señor significa, ante todo, asegurarte de mantener una relación práctica viva y permanecer en constante comunión con el Señor. Así como mi brazo debe ser parte, un miembro de mi cuerpo, si ha de ser vitalizado y preparado para realizar sus funciones, así también debo estar en contacto real con el Señor, en comunión diaria con Él, en contacto vivo. No en teoría, sino en la experiencia real. Es profundamente importante que, antes de proceder, comprendamos la exhortación que se encuentra en el versículo 10. De lo contrario, no habrá fuerza para la batalla. Sed fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. A primera vista, parece haber allí una repetición innecesaria, pero no es así. Un soldado no solo necesita fuerza corporal para llevar sus armas pesadas, para esas largas marchas y para esa lucha real, sino que también necesita coraje. Un gigante poderoso que es cobarde no sería ningún tipo de soldado. Las dos cosas principales que se necesitan para quien se dedica a luchar son fuerza y coraje, o vitalidad y un corazón valiente. Y eso es lo que se pretende en el versículo. La última cláusula trae consigo el pensamiento de audacia. Sed fuertes. En la fe, en la esperanza, en la sabiduría, en la paciencia, en la fortaleza, en toda gracia cristiana. Ser fuerte en la gracia es sabernos débiles en el pecado. Es de vital importancia recordar que necesitamos renovar nuestra fuerza y coraje diariamente. Sé fuerte en el Señor. Busca su fuerza al comienzo de cada día. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Dios no nos imparte fuerzas al por mayor. No me dará fuerzas el lunes por la mañana para que dure toda la semana. No, tiene que haber una renovación de nuestras fuerzas. Y esa fuerza tiene que ser extraída del Señor mediante actos de fe, apropiándose de su plenitud. Los enemigos con los que tenemos que luchar no pueden ser vencidos por la sabiduría y el poder humanos, a menos que vayamos al conflicto buscando continuamente a Cristo, en busca de todos los suministros de gracia necesarios, derivando toda nuestra vitalidad de Él. Seguramente seremos derrotados. Punto 2. La armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Versículo 11. Nuestra primera necesidad es animarnos a resistir la tentación, confiando en la gracia todo suficiente de Dios, es decir, obteniendo de Él la fuerza que nos permitirá avanzar y luchar contra el enemigo. Nuestra segunda mayor necesidad es estar bien armados para la lucha en la que debemos entrar diariamente. Esta es la relación entre los versículos 10 y 11. Esforzaos en el Señor y vestíos de toda la armadura de Dios. Primero, animaos a resistir la tentación, buscando fuerzas al comienzo del día para el conflicto. Entonces, procurad tomar para vosotros y vestíos toda la armadura de Dios.
El cristiano está involucrado en una guerra. Hay una pelea ante él, por lo que se necesita urgentemente una armadura. Es imposible para nosotros resistir las artimañas del diablo, a menos que aprovechemos las provisiones que Dios ha hecho para permitirnos resistir. Observemos que se llama la armadura de Dios. Así como la fuerza que necesitamos no proviene de nosotros mismos, sino que debe ser suministrada por el Señor, de modo que nuestros medios de defensa no residen en nuestros propios poderes y facultades, sino solo en la medida en que Dios los activa. Se la llama la armadura de Dios, porque Él la proporciona y la otorga, pues no tenemos nada propio. Y sin embargo, si bien esta armadura es proporcionada y otorgada por Dios, tenemos que ponerla. Dios no nos lo pone. Él lo coloca ante nosotros, y es nuestra responsabilidad, deber, tarea, ponernos toda la armadura de Dios. Debo decir que esta misma figura de la armadura se utiliza 3 veces en las epístolas de Pablo, y creo que encontramos en ellas una referencia a la Trinidad. Creo que la armadura de la justicia, segunda de Corintios 6:7, mira más particularmente a Cristo. La armadura de luz, Romanos 13:12, más especialmente al Espíritu Santo, que es quien inmediatamente nos ilumina, y la armadura de Dios al Padre, quien es su proveedor. Ahora bien, es muy importante que reconozcamos que este término armadura es figurativo, una metáfora, y no se refiere a algo material o carnal. Es una expresión figurativa que denota las gracias del cristiano. Las distintas partes de esta armadura representan las diferentes gracias espirituales que deben proteger sus variadas facultades. Y cuando se nos dice que nos pongamos la armadura, simplemente significa que debemos poner en práctica y actuar usando estas gracias. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, es decir, evitando los lazos del diablo, o dejar caer la figura, ejercitar así todas las gracias cristianas para que ninguna parte del alma quede expuesta al enemigo. Quienes quieran aprobarse de estar en posesión de la gracia, deben cuidar de tener todas las gracias de un santo. Por tanto, tomad las gracias de un santo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que, a fin de, podáis resistir las artimañas del diablo. No podemos hacerle frente si no estamos blindados. O, para dejar de lado la cifra, no hay éxito en resistir al diablo si no se ejercitan nuestras gracias. Por otro lado, no hay fracaso ni caída ante él si nuestras gracias son sanas y activas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra maldades espirituales en las alturas. Versículo 12. El comienzo tiene la fuerza de porque. El apóstol está presentando una razón, que virtualmente equivale a un argumento, para hacer cumplir la exhortación que acaba de dar. Porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, no contra débiles enemigos humanos, no más fuertes que nosotros, sino contra potestades y gobernantes, y contra las tinieblas de este mundo. Por eso la armadura de Dios es esencial. Esto se presenta para enfatizar la terribleidad del conflicto que tenemos ante nosotros. No es un enemigo imaginario ni ordinario el que tenemos que enfrentar, sino espirituales, sobrehumanos, invisibles. Esos enemigos buscan destruir la fe y producir duda. Buscan destruir la esperanza y producir desesperación. Buscan destruir la humildad y producir orgullo. Buscan destruir la paz y producir amargura y malicia. Buscan impedir que disfrutemos de las cosas celestiales. Su ataque no es contra el cuerpo, sino contra el alma. Punto 3. Estad firmes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo terminado todo, estar firmes. Versículo 13. El comienzo ¿por qué? Significa, en vista del hecho de que luchamos contra estos poderosos enemigos sobrehumanos e invisibles, que nos odian con un odio mortal y buscan destruirnos. Por lo tanto, apropiémonos y usemos la provisión que Dios ha hecho, para que podamos permanecer firmes y resistir. La primera cláusula del versículo 13 explica las palabras iniciales del versículo 11. El versículo 11 dice «Vestios». Haced uso de todas las defensas y armas adecuadas para rechazar los ataques. Y el 13 dice «Tomad toda la armadura de Dios». Vestíos tomándolo para nosotros, es decir, por apropiación, haciéndolo nuestro. Para que podáis resistir. Resistir es lo opuesto a ceder, a ser tropezado, derribado por las tentaciones del diablo. Significa que nos mantenemos firmes, luchamos y resistimos al diablo. Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo terminado todo, estar en pie. El estar firmes es lo opuesto a un sueño perezoso o una huida cobarde. Esto lo tenemos ilustrado en el caso de los apóstoles. En Getsemaní no estuvieron de pie, sino que se acostaron y durmieron en el puesto de su deber. No es de extrañar que un poco más tarde todos lo abandonaron y huyeron. Todas las actividades febriles de la carne que contemplamos ahora en el mundo religioso no encuentran lugar en la exhortación divina, habiendo hecho todo, estad firmes. Esta es la tercera vez en estos versículos que el Espíritu de Dios repite la palabra estar de firmes, no avanzar, no correr de aquí para allá, como un loco. Estad pues firmes, es todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos en nuestro conflicto con el diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora bien, esto nos presenta la primera de las 7 piezas de la armadura del cristiano que se menciona en este pasaje. Primero, déjame advertirte contra la carnalización de esta palabra, pensando en algo externo, visible o tangible. La figura del cinto proviene de una costumbre muy conocida en los países orientales, donde todas las personas usan prendas exteriores largas y fluidas que llegan hasta los pies, lo que impediría sus acciones al caminar, trabajar o luchar. Lo primero que hace una persona allí cuando está a punto de estar activo es ceñirse alrededor de la cintura esa prenda exterior que llega hasta el suelo. Cuando la prenda no está ceñida y cuelga, indica que la persona está en reposo. Por lo tanto, ceñirse es lo opuesto a la pereza y la tranquilidad, siguiendo la línea de menor resistencia. Cíñete el cinto de la verdad. Creo que hay una doble referencia o significado aquí en la palabra verdad. Pero antes que nada, quiero abordar qué es lo que debemos ceñir. Punto 4. El cinturón de la verdad. El pectoral es para el corazón, el yelmo para la cabeza. ¿Para qué sirve entonces el cinto? En aquel de donde se toma prestada la figura, la referencia es a la cintura o lomos. ¿Pero qué denota esa metáfora? Sencillamente, el centro o motivo principal de todas nuestras actividades. ¿Y qué es eso? Obviamente, es la mente. La mente es el motivo principal de la acción. Primero el pensamiento y luego su ejecución. Primera de Pedro 1:13 nos ayuda aquí. Ceñid los lomos de vuestra mente. Ciñan vuestros lomos con la verdad. No se trata tanto de que abracemos la verdad, sino de que la verdad nos abrace a nosotros. Por tanto, la referencia espiritual es a retener y regular los pensamientos de la mente. Si permitimos que nuestros pensamientos e imaginación se vuelvan locos, no tendremos comunión con Dios ni poder contra Satanás. Si nuestros pensamientos no son llevados cautivos en obediencia a Cristo,
el diablo pronto se apoderará de nosotros. Tener vuestros lomos ceñidos con la verdad. Creo que la palabra verdad hace referencia, en primer lugar, a la palabra de Dios. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Eso es lo que debe regular la mente, controlar los pensamientos, dominar las imaginaciones. Debe haber un conocimiento de la fe, el amor y la sujeción a la palabra de Dios. Estad pues firmes, teniendo vuestros lomos, tu mente, ceñidos con la verdad. Ahora bien, esto nos sugiere la cualidad característica del adversario, contra el cual estamos llamados a armarnos. Satanás es un mentiroso, y solo podemos enfrentarlo con la verdad. Satanás prevalece sobre la ignorancia mediante astucia o engaño, pero no tiene poder sobre aquellos cuyas mentes están reguladas por la verdad de Dios. Si permanecéis en mi palabra, entonces sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31 al 32. Libres de las fatigas, el poder y los engaños de Satanás. Creo que la palabra verdad aquí tiene un segundo significado. Tomemos, por ejemplo, el Salmo con 51:6. Dios desea la verdad en lo interior. Verdad allí significa realidad, sinceridad. La verdad es lo opuesto a la hipocresía, la simulación, la irrealidad. Por eso el cinto de la verdad es lo primero, porque si falta, todo lo demás es vano e inútil. La fuerza de toda gracia reside en su sinceridad. En Primera de Timoteo 1:5 leemos acerca de la fe no fingida, que significa fe verdadera, genuina y real, en contraste con una fe que es solo teórica, nocional, sin vida, inoperante, una fe que se marchita por completo ante el fuego de la prueba. La gracia sea. Hay miles de protestantes que tienen un amor por Cristo similar al que los romanistas tienen por su madre, María. Es meramente un amor natural, un sentimiento carnal, una emoción carnal. Pero el amor genuino y espiritual por Él se esfuerza por agradarle. Es algo intensamente práctico, un principio de santa obediencia. Oh, cómo necesitamos examinar nuestras gracias y probarlas con las Escrituras, para ver si nuestra fe y nuestro amor son genuinos. Repetimos que la realidad y la sinceridad es la fuerza de toda gracia cristiana. Por eso el cinturón de la verdad ocupa el primer lugar en las distintas piezas de la armadura. El cinto de la verdad, correspondiente al cinturón militar del guerrero, significa entonces la mente regulada por la palabra de Dios y custodiada por una sinceridad real. Y solo esto nos protegerá contra las tentaciones de Satanás hacia la negligencia, la astucia y la hipocresía. Solo cuando nos pongamos de esto, seremos capaces de estar firmes contra las artimañas del diablo. Estar firmes es resistirle de tal manera que él no nos derribe. Ponernos el cinto de la verdad significa aplicar la palabra a los primeros movimientos de nuestra mente. Aquí es donde Eva falló. Había recibido la palabra, pero no por amor a ella. En lugar de resistir al diablo, ella conversó con él. En lugar de que la verdad frenara su imaginación y su deseo, ella la arrojó de sí. ¡Qué diferente con Cristo! Cuando Satanás se acercó a él, estaba ceñido con el cinto de la verdad. Sus pensamientos estaban regulados por la palabra y había una absoluta sinceridad hacia Dios. Punto 5. La coraza de justicia. La segunda parte, o pieza de la armadura del cristiano, se menciona en el versículo 14. Y vestidos con la coraza de justicia. En primer lugar, observe la conexión y, que da a entender que existe una relación muy estrecha entre la mente ceñida con la verdad y el corazón protegido con la coraza de justicia. Todas estas 7 piezas de armadura no están tan conectadas, pero la y aquí entre las dos primeras denota que están unidas inseparablemente. Ahora bien, obviamente,
La coraza de justicia es la protección que necesitamos para el corazón. Este versículo es muy paralelo a Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, entendiendo por corazón los afectos y la conciencia. Así como había una doble referencia en la palabra verdad, primero a la palabra de Dios y segundo a la sinceridad de espíritu, así creo que hay una doble referencia aquí en la coraza de justicia. Creo que se refiere a esa justicia que Cristo obró por nosotros y esa justicia que el Espíritu obra en nosotros, tanto la justicia que se imputa como la justicia que se imparte, que es lo que necesitamos si queremos resistir los ataques de Satanás. Podríamos comparar primera de Tesalonicenses 5:8. Nosotros, los del día, seamos sobrios, vestidos con la coraza de la fe y del amor. Últimamente me ha impresionado bastante notar la frecuencia con la que aparece la palabra sobrio en las epístolas, ya sea en su forma sustantiva o verbal. La sobriedad es lo que debe caracterizar e identificar al pueblo de Dios. Es lo opuesto a esa frivolidad superficial, que es una de las características sobresalientes de los mundanos de hoy. Es lo opuesto a la ligereza y también a esa inquietud febril de la carne, por la que tantos están intoxicados religiosamente y en todos los sentidos. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, revistiéndonos con la coraza de la fe y del amor. Aquí, por supuesto, tiene el significado secundario de lo que se considera en Efesios 6:14. Es la justicia práctica, como la que encontramos en Apocalipsis 19:8. Esta segunda pieza de la armadura, como he dicho, está inseparablemente conectada con el cinto de la verdad, porque la sinceridad de mente y la santidad de corazón deben ir juntas. Es en vano pretender lo primero, si falta lo segundo. Donde hay genuina sinceridad de mente, habrá y hay santidad de corazón. Ponernos la coraza de justicia significa mantener el poder de la santidad sobre nuestros afectos y nuestra conciencia. Un versículo que nos ayuda a entender esto es Hechos 24:16. En esto procuro tener siempre una conciencia libre de ofensa para con Dios y con los hombres. Allí tenemos una ilustración de un hombre que toma para sí y se pone la coraza de justicia. Pablo se esforzó por mantener una buena conciencia, tanto hacia Dios como hacia los hombres, y eso requiere diligencia diaria y esfuerzo persistente. Ahora bien, la coraza de justicia sirve para resistir las tentaciones de Satanás hacia la impiedad. El cinturón de la verdad es para hacer frente a las malas sugerencias de Satanás para contaminar la mente. Se necesita la coraza de justicia para frustrar sus esfuerzos, por corromper los afectos o contaminar la conciencia. Donde hay una conciencia que nos reprocha, pronto somos víctimas de otros ataques del diablo. Punto 6. El calzado del Evangelio de la Paz, pasando a la tercera pieza de la armadura. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Esta es quizás la más difícil de entender y definir de las 7 piezas de la armadura. Y sin embargo, si nos aferramos al primer pensamiento, que el Espíritu Santo está usando una figura retórica aquí, que la referencia es a lo interno más que a lo externo, a lo espiritual más que a lo material, y también que Él está siguiendo un orden lógico. No debería haber mucha dificultad para determinar qué se entiende por calzado de paz. Así como el cinto de la verdad tiene que ver con la mente, la coraza de justicia con el corazón, así los zapatos para los pies son figura de lo que concierne a la voluntad. A primera vista, esto puede parecer exagerado, pero si pensamos por un momento, debería ser obvio que lo que los pies son para el cuerpo, la voluntad lo es para el alma. Los pies llevan el cuerpo de un lugar a otro, y la voluntad es la que dirige las actividades del alma. Lo que decide la voluntad
Eso es lo que hacemos. Ahora la voluntad debe ser regulada por la paz del Evangelio. ¿Qué se quiere decir con eso? Esto, al reconciliarnos con Dios y tener buena voluntad para con nuestros semejantes, el Evangelio es el medio o instrumento que Dios utiliza. Se nos dice en el Salmo 110:3, tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder. Eso significa mucho más de lo que estarán dispuestos a escuchar y creer las buenas nuevas del Evangelio. Se incorpora sustancialmente al Evangelio todo lo que estaba contenido tanto en la ley moral como en la ceremonial. El Evangelio no es solo un mensaje de buenas nuevas, sino un mandamiento divino y una regla de conducta. Porque ha llegado el momento en que el juicio debe, no deberá, ahora ni en el futuro, comenzar por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Primera de Pedro 4:17. Sí, el Evangelio es una regla a la que hay que someterse, un fiat divino que exige obediencia. Vuestra sujeción profesada al Evangelio de Cristo. Segunda de Corintios 9:13. Esas palabras carecen absolutamente de significado hoy en 9 círculos de 10 en toda la cristiandad, porque el Evangelio no significa nada para ellos excepto buenas nuevas. No hay nada a qué estar sujeto. Esto es en parte lo que tengo en mente cuando digo que se traslada y encarna en el Evangelio la sustancia de todo lo que se encuentra en la ley. Permítanme decirlo de otra forma. Todas las exhortaciones contenidas en las epístolas del Nuevo Testamento no son más que explicaciones y aplicaciones de los 10 mandamientos. El Evangelio requiere que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz diariamente y sigamos a Cristo en el camino de la obediencia sin reservas a Dios. Calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, significa responder con presteza y disposición a la voluntad de Dios. La paz del Evangelio proviene de caminar en sujeción a sus términos y del cumplimiento de los deberes que prescribe. En la medida en que le seamos obedientes, disfrutaremos experimentalmente de su paz. Por lo tanto, esta tercera pieza de la armadura es para fortalecer la voluntad contra las tentaciones de Satanás a la obstinación y la desobediencia, y esto mediante la sujeción al Evangelio. Así como los pies son los miembros que llevan el cuerpo de un lugar a otro, así la voluntad dirige el alma. Y así como los pies deben estar calzados adecuadamente si queremos caminar apropiada y cómodamente, así la voluntad debe estar sujeta a la voluntad revelada de Dios si queremos disfrutar de su paz. Que haya esa completa entrega diaria, la dedicación de nosotros mismos a Dios, y entonces seremos inmunes a los ataques de Satanás y a las tentaciones a la desobediencia. Así como el cinto de la verdad es para protegernos de los esfuerzos de Satanás por llenar la imaginación, así como la coraza de justicia es la provisión de Dios para protegernos de los esfuerzos de Satanás por corromper nuestros corazones y producir lo que es impío. Entonces, tener nuestros pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz significa que la voluntad se somete a Dios, y eso nos protege de las tentaciones de Satanás a la desobediencia. Punto 7. El escudo de la fe. Notarás que cuando lleguemos a la cuarta pieza de la armadura, falta la I. Los tres primeros estaban unidos, porque lo que se denota con esos términos figurativos está inseparablemente unido. La mente, el corazón, la voluntad. Ahí tienes al hombre interior completo. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego de los impíos. Creo que las palabras sobre todo tienen una doble fuerza. Primero, entendiéndolos literalmente como una preposición de lugar, es decir, sobre todo, blindando como un dosel, protegiendo la mente, el corazón y la voluntad.
Debe haber fe en el ejercicio, si queremos proteger esas tres partes de nuestro ser interior. En segundo lugar, sobre todo, puede tomarse de manera adverbial, lo que significa principalmente, preeminentemente, supremamente. Es esencial que tomes el escudo de la fe, porque Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradarle. Sí, incluso si tuviéramos sinceridad, amor y una voluntad flexible, sin fe no podríamos agradarle. Por tanto, sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe está en todo en resistir las tentaciones. Debemos estar plenamente persuadidos de la inspiración divina de las Escrituras, si queremos sentirnos asombrados por sus preceptos y alegrados por sus estímulos. Nunca prestaremos debida atención a las advertencias o consuelos divinos, a menos que tengamos confianza explícita en su autoría divina. Toda la victoria se atribuye aquí a la fe sobre todo. No es mediante la coraza, el yelmo o la espada, sino mediante el escudo de la fe que podemos apagar todos los dardos de fuego de los malvados. Parece ser un principio general en la disposición de las cosas por parte del Espíritu en las Escrituras, poner la más vital en el centro. Tenemos 7 piezas de armadura y el escudo de la fe es la cuarta. Entonces, en Hebreos 6:4 al 6, tenemos 5 cosas mencionadas, y en el medio está hechos participantes del Espíritu Santo. La fe es la vida de todas las gracias. Si la fe no se pone en práctica, el amor, la esperanza y la paciencia no pueden serlo. Aquí encontramos que la fe se compara con un escudo, porque está destinada a la defensa de todo el hombre. El escudo del soldado es algo que él agarra y sube o baja según sea necesario. Es para la protección de toda su persona. Ahora bien, la figura que el Espíritu Santo usa aquí en relación con los ataques de Satanás está tomada de uno de los recursos de los antiguos en su guerra, a saber, el uso de dardos que habían sido sumergidos en alquitrán y prendidos fuego para cegar sus enemigos. Eso es lo que se esconde detrás de la metáfora de apagar todos los dardos de fuego de los malvados. Lo que está a la vista son los esfuerzos de Satanás para impedir que miremos hacia arriba. Los ataques del diablo se asemejan a dardos de fuego, primero por la ira con que los dispara. Hay un odio intenso en Satanás contra el Hijo de Dios. De nuevo, la esencia misma de sus tentaciones es inflamar las pasiones y angustiar la conciencia. Su objetivo es encender la codicia, excitar la ambición mundana, encender nuestra lujuria. En Santiago 3:6 leemos: La lengua es inflamada en el infierno. Eso significa que los dardos de fuego del diablo la han afectado. La tercera razón por la que sus tentaciones se comparan con dardos de fuego es por el fin al que conducen si no se apagan. Si las tentaciones de Satanás siguieran hasta el final, nos llevarían al lago de fuego. La figura de los dardos denota que sus tentaciones son rápidas, silenciosas, peligrosas. Ahora bien, tomar el escudo de la fe significa apropiarse de la palabra y actuar en consecuencia. El escudo debe proteger a toda la persona, donde quiera que se realice el ataque, ya sea en espíritu, alma o cuerpo. Y hay algo en la palabra que es exactamente adecuado para cada uno, pero la fe debe apoderarse de ello y emplearlo. Ahora bien, para utilizar eficazmente el escudo de la fe, la palabra de Cristo necesita morar en nosotros en abundancia. Colosenses 3:16. Debemos tener a mano una palabra que sea pertinente para la tentación particular que se presenta. Por ejemplo, si me siento tentado a la codicia, debo usar «No os hagáis tesoros en la tierra». Mateo 6:19. Cuando lo solicitan malos compañeros, si los pecadores te engañan, no consientas. Proverbios 1:10. Si somos tentados a la dureza,
Sed bondadosos los unos con los otros. Romanos 12:10. Debido a que los detalles de las Escrituras tienen tan poco lugar en nuestras meditaciones, Satanás nos hace tropezar con frecuencia, sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego de los impíos. Como la mayoría de los otros términos utilizados, fe aquí también tiene un doble significado. La fe que ha de ser nuestro escudo es a la vez objetiva y subjetiva. Tiene referencia, primero, a la palabra de Dios exterior, cuya autoridad es siempre vinculante para mí. Señala, en segundo lugar, mi confianza en esa palabra, el corazón que se dirige con confianza a su autor y cuenta con su eficacia para rechazar al diablo. Punto 8. El yelmo de la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. Versículo 17. Esta es la quinta pieza de la armadura del cristiano. En primer lugar, podemos notar el vínculo entre las piezas cuarta y quinta denotadas por la palabra y, pues esto nos ayuda a definir qué es el yelmo de la salvación. Está vinculado con la fe. Hebreos 11:1 nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Y si comparamos Primera de Tesalonicenses 5:8, obtenemos una confirmación de ese pensamiento. Pero nosotros, los del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido la coraza de fe y de amor, y por yelmo, la esperanza de la salvación. Entonces, aquí en Tesalonicenses, tenemos la esperanza directamente relacionada con el yelmo. Por cierto, este versículo es uno de muchos en el Nuevo Testamento que sitúa la salvación en el futuro y no en el pasado. La esperanza siempre mira hacia adelante, teniendo que ver con lo que está por venir. Como nos dice Romanos 8:25, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora bien, la fe y la esperanza son inseparables. Son una en el nacimiento, una en la decadencia. Si la fe languidece, la esperanza está apática. Entonces, por casco de la salvación, entiendo la expectativa del corazón de las buenas cosas prometidas, una seguridad bien fundada de que Dios hará buenas para su pueblo aquellas cosas que su palabra presenta para su cumplimiento futuro. Podríamos vincularnos con esto de primera de Juan 3:3. La esperanza bíblica purifica, libera del descontento y la desesperación, reconforta el corazón en el intervalo de espera. Satanás no puede lograr que un cristiano cometa muchos de los pecados más graves que son comunes en el mundo, por lo que ataca en otros sentidos. A menudo busca arrojar una nube de tristeza sobre el alma o producir ansiedad sobre el futuro. El abatimiento es una de sus armas favoritas, porque sabe bien que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8:10. De ahí sus frecuentes esfuerzos por desanimar nuestro espíritu. Para rechazarlos, debemos tomar el yelmo de la salvación. Es decir, debemos ejercitar la esperanza, anticipar el futuro dichoso, esperar el descanso eterno que nos espera. Mira de la tierra al cielo. Punto 9. La espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios ha provisto a su pueblo de armas ofensivas y defensivas. A primera vista, esto puede parecer chocar con lo que dijimos acerca de que los cristianos no están llamados a ser agresivos contra Satanás, buscando invadir su territorio y arrebatárselo. Pero este versículo no choca en lo más mínimo. Segunda de Corintios 7:1 nos da el pensamiento. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ese es el lado activo y agresivo de la guerra cristiana. No solo debemos resistir nuestras concupiscencias, sino también dominarlas. Es significativo notar cuán tarde se menciona en esta lista la espada del Espíritu.
Algunos han pensado que debería haber sido lo primero, pero no se menciona hasta el sexto lugar. ¿Por qué? Creo que hay una doble razón. Primero, porque todas las demás gracias o armas que se han mencionado son necesarias para hacer un buen uso de la palabra. Si no hay una mente sincera y un corazón santo, solo manejaremos la palabra de manera deshonesta. Si no hay justicia práctica, entonces solo estaremos manejando la palabra teóricamente. Si no hay fe y esperanza, solo haremos un mal uso de ellas. Todas las armas cristianas que figurativamente se contemplan bajo las otras piezas de la armadura deben estar en ejercicio antes de que podamos manejar provechosamente la palabra de Dios. En segundo lugar, nos enseña que, incluso cuando el cristiano ha alcanzado el punto más alto posible en esta vida, todavía necesita la palabra. Incluso cuando tiene sobre sí el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, sus pies calzados con el calzado de la preparación del Evangelio de la paz, y ha tomado para sí el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, todavía necesita la palabra. La palabra de Dios se llama aquí la espada del Espíritu, porque Él es el autor, el intérprete y el aplicador de ella. Él es el único que puede darle poder sobre nosotros. Podemos manipular la palabra, meditar en ella, orar la Biblia, y no tiene ningún efecto sobre nosotros, a menos que el Espíritu aplique su espada. Si piensas en este versículo a la luz de la tentación de Cristo, encontrarás que Él usó esa espada para defenderse y rechazar los ataques del diablo. No lo estaba atacando agresivamente. Y también es una bendición señalar que, como hombre dependiente, usó esa arma en el poder del Espíritu. Punto 10. Orando siempre. La última pieza de la armadura se da en el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es la única que nos da la fuerza necesaria para utilizar las demás piezas de la armadura. Después de que el cristiano ha tomado consigo esas 6 piezas, antes de estar completamente equipado para salir a la batalla y preparado para la victoria, necesita la ayuda de su general. Por esto, el apóstol nos invita a orar siempre con toda súplica del Espíritu. Debemos luchar de rodillas. Solo la oración puede mantener vivas las diferentes gracias espirituales representadas en las distintas piezas de la armadura. Orando siempre, en cada estación, tanto en tiempos de alegría como de tristeza, en días de adversidad y prosperidad. No solo eso, sino velar en ello con toda perseverancia. Ese es uno de los elementos esenciales para que prevalezca la oración, la perseverancia. Tenga cuidado de no ceder, no desmayar ni desanimarse. Continúe. El versículo 18 es como si el apóstol dijera: no olviden buscar al Dios de esta armadura y suplicar humildemente por su ayuda, porque solo aquel que nos ha dado estas armas puede permitirnos hacer un uso exitoso de ellas. Algunos lo han llamado el verso completo. Orando siempre con toda oración, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Piensa no solo en ti mismo, sino también en tus compañeros soldados que están involucrados en la misma batalla. Pregunta: ¿qué significa el versículo 12? Respuesta: no se refiere a la esfera o lugar donde se realiza la lucha en sí, pero enfatiza el hecho de que los enemigos que atacan al cristiano son sobrehumanos. No debemos interpretar ese versículo mediante el lenguaje de la geografía terrestre. No dice, porque luchamos en las alturas contra principados y potestades. No, los lugares altos están relacionados con aquellos que atacan al cristiano y no con el lugar donde se realiza la lucha. Amén. Arthur Pink Bautista, Independiente Inglés.
Pink estudió brevemente en el Moody Bible Institute. Pastoreaba iglesias en Estados Unidos y Australia. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.